En este video vamos a estudiar cómo reconocer una progresión geométrica. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Si tenemos esta progresión 3, 6, 12, 24, decimos que esa es una progresión geométrica si reconocemos el primer término, que el primer término sería 3. Y para hallar el que sigue, el segundo término, a ese primer término lo están multiplicando. Lo están multiplicando por un factor. Ese factor se llama la razón. La razón se va a calcular como segundo sobre primero. Y se debe cumplir lo mismo entre tercero y segundo. ¿Sí? Por eso vamos a calcular la razón en este ejercicio. Entonces la razón, si hago segundo sobre primero, 6 sobre 3, la razón es 2. Es decir, si tengo el primer término y el segundo, lo vayan multiplicando por ¿cuánto? Por 2. Y es la misma razón si hago tercero, que es 12, sobre segundo, que es 6. La razón nos da 2. Entonces ya reconocimos que es una progresión geométrica. Entonces, si a mí me piden allí el quinto término, o el término que está en la posición 5 a sub 5, nosotros decimos que cogemos el cuarto, que es 24, y lo multiplicamos por 2, que nos da 48. ¿Sí? Pero si yo quiero hallar cualquier término, ¿sí?, o cualquier posición en esa progresión, tendría que utilizar esta formulita. A sub n es igual a r a la n menos 1. Esta formulita es muy importante, la voy a marcar. Entonces vamos a mirar, vamos a verificar. Entonces, si yo quiero hallar el que está en la posición 5, la n sigue la posición, entonces en la fórmula a es el primer término, que el primer término es 3. La razón es 2. Y la elevamos a la, estamos en la posición 5, entonces 5 menos 1. Entonces sería 3 por 2 elevado a la 4. Que es multiplicar 3 por 2 a la 4, que es 16. 3 por 16 nos da 48, que es el término que está en esa posición. Si a mí me piden que halle no el quinto, sino que el término que está en la posición 20, es decir, 20 términos más allá, decimos que como conocemos el primero y la razón, el primer término es 3, por la razón que es 2, y esto estaría elevado a la 20 menos 1. Es decir, 3 por 2 elevado a la 19, que nos da a la 19 nos da 1.572.864. Bueno, entonces con esta formulita podemos hallar cualquier término en la progresión. Bueno, si necesito hallar la suma, ¿sí?, vamos a hacerlo primero para los primeros 5 términos. La suma para los primeros 5 términos manualmente sería sumar 3 más 6 más 12 más 24 más el último término, que el último término que está en la posición 5 es 48. Sumándolos nos da
nos da 93. Si yo quiero hallar la suma, ¿sí?, la formulita que me voy a aprender es S sub n es igual a que multiplica a 1 menos la razón elevada a la n sobre 1 menos la razón. Entonces, para hacer eso necesito solo el primero y la razón. ¿Sí? Cuando me piden hallar la suma en la progresión geométrica, solo necesito eso, el primero y la razón. Entonces, si yo quiero hallar la suma de los primeros 5 términos, decimos que es el primero, que es 3, que multiplica 1 menos la razón que nos dio 2 elevado a la 5 sobre 1 menos la razón que es 2. Lo resolvemos. Y con eso estaríamos verificando que sí, que la suma nos da 93. Vamos a hacer ejercicios. En ese ejercicio nos piden calcular la suma de los primeros 8 términos de la progresión geométrica. La progresión es 1, un medio, 1, 2, 4 y 8. Entonces, lo primero que tengo que reconocer es cuánto es el primer término. El primer término es un medio. Y también identificar la razón, que la razón se calcula como el segundo término, que en este caso es 1, sobre un medio, que es el primero. Al 1 que está en el numerador le voy a agregar un 1 para convertirlo en fracción y hacemos ley de la oreja. Es producto de extremos, que sería 1 por 2 sobre producto de medios, que sería 1 por 1. 1 por 2, 2 sobre 1. La razón es 2. Entonces, cada término en la progresión la están hallando multiplicando el anterior por 2. Entonces, como me están diciendo que encuentre la suma de los primeros 8 términos, para la suma, si recordamos, la suma se halla como el primer término que multiplica 1 menos la razón elevada a la n sobre 1 menos la razón. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el primer término y la razón. Entonces, la n sería hasta donde debo de sumar. Entonces, como me dicen, suma los primeros 8 términos. La n es 8. Y aquí ya tenemos cuánto es el primer término, que es un medio, que multiplica a 1 menos la razón, que es 2, elevado a la 8, sobre 1 menos la razón, que es 2. Que la suma de los primeros 8 términos nos da 2 elevado a la 8 sobre 1 menos 2. La razón nos da 127.5. Y esta sería la respuesta del ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. En este ejercicio me piden calcular el décimo término de una progresión geométrica. Entonces tenemos que hallar el término que está en la posición 10 de una progresión geométrica. Me dice que todos los términos son positivos y ahí nos están dando el tercer término. Voy a ponerlo aquí a sub 3, que es 16, y el séptimo término a sub 7, que sería igual a 1. Entonces, para hallar el término que está en la posición 10, ¿sí?, vamos a utilizar la formulita a sub n es igual a r a la n menos 1, que con esta formulita podemos hallar cualquier término de la progresión.
Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el primero y necesitamos la razón. Y aquí no lo conocemos, tenemos el que está en la posición 3 y el que está en la posición 7. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué método vamos a utilizar? Vamos a reemplazar cada término que nos dieron en la formulita para plantear dos ecuaciones. Entonces decimos que a sub 3 sería igual a 16 y va a ser igual al primer término que no lo conocemos, tampoco la razón, lo único que conocemos acá es la posición, que la posición sería 3 menos 1. Nos queda la ecuación 16 es igual a que multiplica la razón elevada a la 2. Esta es la primera ecuación para nosotros. Hacemos lo mismo con el término que nos dieron, que está en la posición 7. Entonces decimos a sub 7 es igual a 1, que va a ser igual al primer término por la razón, que son los que tenemos que hallar, elevado a la 7 menos 1. Nos queda la ecuación que 1 es igual a r elevado a la 6. Segunda ecuación. Bueno, vamos a hacer el método de sustitución para resolver dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, de la ecuación 1 vamos a despejar a, decimos 16 sobre, porque r a la 2 se está multiplicando, pasa a dividir, es igual a, y este valor de a venimos y lo reemplazamos en la segunda ecuación. Nos queda que 1 es igual a que 16 sobre r a la 2 por r a la 6. Nos quedó esta ecuación en términos solo de r. La simplificamos. Decimos que 1 es igual a 16 y r a la 6 sobre r a la 2, los exponentes se restan, nos da r a la 4. Despejando r, un 16avo sería igual a r a la 4 y le sacamos raíz cuarta. A ambos lados de la ecuación. Entonces aquí expresamos raíz cuarta de un 16avo sería igual a r a la 4, La raíz cuarta de un 16avo, esta raíz se reparte para cada uno. La raíz cuarta quedaría raíz cuarta de 1 sobre raíz cuarta de 16 es igual a r. De aquí decimos que r va a ser igual a 1 elevado a cualquier potencia es 1 y que número multiplicado el mismo 4 veces nos da 16, sería 2. 2 por 2 por 2 por 2 sería 16, entonces la raíz cuarta de 16 es 2. Pues como ya conocemos la razón, con la razón venimos, encontramos cuánto es el primer término. El primer término sería 16 sobre la razón, que es un medio elevado al cuadrado. Entonces el primer término nos da 16 sobre un medio al cuadrado es un cuarto. Aquí hacemos lo mismo, le agregamos un 1 al numerador, hacemos ley de oreja o ley de extremos y nos da 16 por 4 sobre 1 por 1. 16 por 4 sería 64 sobre 1, eso es igual a 64 y 64 viene a ser el primer término. Entonces
ya podemos contestar la pregunta en el ejercicio, que nos dice que hallemos el que está en la posición 10. Entonces, para hallar el término que está en la posición 10, a sub 10 sería igual al primer término, que es 64, que multiplica a la razón, que es 1/2, elevado a la 10 menos 1, que nos da 64 por 1/2 a la 9, y es 0.125, que en fracción es 1/8. Y esta es la respuesta del ejercicio.